procesos de intervención a crónicos. Y entonces el modelo de salud cambió de ser, como ustedes saben, el rol de paciente, y la interrelación médico-paciente pasó de ser unidireccional a ser bidireccional. Pero vamos a ver en parte, en mi caso, cómo es la intervención y la injerencia de los psicólogos en este proceso del paciente con la salud y la enfermedad. Las causas tienen variados factores, aparte del incremento del envejecimiento de la población y otros factores que generan consecuencias en las diferentes apariciones de distintos tipos de enfermedades. ¿Cómo afectan estas enfermedades? En realidad son un proceso de larga duración que afectan tanto al paciente, la familia y al cuidador principal y al cuidador adyacente. Hay que pasar un proceso de duelo, casi todas son limitantes. Si es una neurodegenerativa, se tienen procesos de duelo alternativos en base a la aparición de los síntomas y las limitaciones de la propia enfermedad. Y si no, es un proceso de duelo a la nueva circunstancia que vive el paciente. Muchas veces hay que afrontar procesos de dolor, de fatiga, que son bastante limitantes y afectan la calidad de vida. ¿De qué manera? A nivel personal, familiar. Otra cosa que no se está abordando, y a nivel social, es el impacto, por ejemplo, familiar y social, que es cuando estábamos sanos a cuando estamos enfermos. Entonces, ¿cómo impacta en el tipo de relaciones? A nivel empleo, hay mucho, en realidad, desempleo dentro de las personas con discapacidad y con enfermedades crónicas, y por ende afecta a nivel económico. Entonces, todo esto repercute evidentemente en la calidad de vida, que es lo que se está abordando poco, y el sistema de salud, en vez de atender al paciente en un proceso agudo, lo debe acompañar en todo el proceso que atraviesa en torno a la enfermedad. Por eso es crónica. Después, hay necesidades de los pacientes, tanto de las asociaciones como en intervención. Pero ¿cuál es en realidad el rol del paciente ahora con la cantidad de información que recibe, las redes sociales? Se le está dando en parte una frustración al paciente porque se da la responsabilidad sobre su salud o su enfermedad, sobre llevar una vida saludable, sobre los problemas si tiene de sedentarismo, de obesidad, de adicciones, de alcoholismo. Sin embargo, la atención psicológica brilla por su ausencia en el modelo sanitario, y tenemos que acudir a las asociaciones que abordan en la medida que pueden y cómo pueden ciertas especialidades que atañen a diferentes enfermedades. ¿Por qué? Porque en general se está atendiendo desde el médico de cabecera y el especialista, pero no se aborda multifactorialmente todas las injerencias que tiene esa enfermedad y los síntomas de cada patología. Entonces, ¿qué se está pidiendo? Uno, terminar con los mitos. Que los mitos, o digamos la falsa realidad, es mostrar excepciones como realidades en torno a una determinada enfermedad y discapacidad. Entonces, ¿qué se deja afuera? Las circunstancias del paciente, lo que repercute en la falta de inclusión y de equidad a la hora de preparar un entorno accesible e inclusivo, porque se habla de una excepción de determinada patología. Entonces esto hace que haya muchas carencias. ¿Cuáles son las demandas del colectivo de pacientes? Una atención integral, en donde en realidad se lo atienda de manera multidisciplinaria. Y en ese caso hay un gran pedido, sobre todo, de la atención psicológica, porque en todos los procesos de una enfermedad crónica hay muchos momentos donde psicológicamente sí tenemos muchas necesidades. Y que haya una interrelación entre las distintas especialidades y el médico especialista, que hoy por hoy en general no la hay. Y sobre todo, ¿qué estamos demandando? Que se genere dentro de los profesionales de la salud y a nivel social también, escucha activa, comunicación, interrelación real entre médico-paciente, que conozcan en realidad la enfermedad, los síntomas y las especialidades, que no se atienda a la enfermedad, sino que se atienda al paciente, que la clave sea en realidad la persona, el paciente, que se lo escucha, que se tenga en cuenta el conocimiento sobre la salud, porque de los 19 millones de pacientes crónicos, tenemos 3 millones, casi 4 millones, de pacientes con discapacidad, 3 millones con enfermedades poco frecuentes, de las cuales hay muchas enfermedades que se avanza en el conocimiento de la enfermedad a partir del conocimiento del paciente sobre su propia salud y enfermedad.
Y otra cosa que también hay que erradicar es la carga que se le da al paciente como paciente activo, paciente responsable de su salud y no atendiendo ciertas necesidades que tiene el paciente, porque a veces no se lo escucha. Entonces, lo que se solicita, ¿cómo voy? Vas muy bien, Pablo. Todavía tienes 2 minutos. Ah, 2 minutos y 2 diapositivas, por lo que veo. vale. Entonces, a ver, perdonen, es que hay que hacerlo bastante rápido. Entonces, lo que se pretende y se espera para que haya en realidad una atención multifactorial y sobre todo desde todos los aspectos de la vida del paciente, se está llevando a cabo una estrategia de crónico. ¿Qué se va a implicar? ¿Qué implica? Políticas en base a los cuidados y a la intervención del paciente. Atención domiciliaria. Después, por otro lado, también intervención multifactorial. Pero esto vemos que con la carencia de capital humano que hay en todos los modelos sanitarios, no se lleva a cabo. Y siempre queda apartado, sobre todo, la cobertura en realidad psicológica, de salud mental de todos los pacientes. Y eso es lo que más se carece en este sistema que tenemos hoy por hoy. Entonces, lo principal que estamos reclamando desde todos los pacientes es sobre todo que esta estrategia Cronicidad 2025 no se basa solamente en reducir gastos y costos sanitarios, porque si no los asume el sistema, al final los asume el paciente y la familia. Entonces es cambiar el rol y cambiar quién es el que más genera los gastos. Entonces hay que tener en cuenta integrar la atención primaria con enfermería, farmacología, atención psicológica y todas las especialidades. Y que trabajen, en realidad hay que hacer una interrelación, no que el propio especialista lo derive a otro especialista y no haya una interrelación. Porque la misma interrelación que se pide desde el paciente al especialista o al médico de cabecera, se pide que haya entre ellos para que el abordaje de la enfermedad sea multifactorial desde todos los síntomas y todas las repercusiones y limitaciones que abordan al paciente. ¿Para qué? Para poder en realidad aportar una mayor calidad de vida. Por eso lo que reclamamos es que se empiece a hablar sobre la realidad de las enfermedades, no sobre casos en realidad excepcionales que no llevan a ningún lado, para generar una inclusión real dentro de la realidad y las circunstancias que atraviesan todos los pacientes. Bueno, gracias. Bueno, ahora va a hablar el doctor José Luis de León. Bien, buenas tardes a todos y a todas. Gracias al Colegio de Psicología de Vizcaya por organizar este evento, que es sumamente interesante. Gracias a Nerea, la vicedecana, por la presentación que nos ha hecho. Gracias a Paz por la moderación. Todavía no me has hecho las preguntas. Ay, perdón. Es que iba a tomar agua porque después de hablar tanto pasamos. Bueno, lo que vamos a hacer, les comento, en esta en esta mesa redonda, no en una rueda redonda, yo les voy a hacer una serie de preguntas que ellos van a contestar en su exposición cada uno. Estamos ante una sociedad multicultural, en donde conviven la variedad de creencias y maneras de concebir la salud y la enfermedad. ¿Cuáles son las claves para acompañar a los pacientes en función de sus creencias religiosas y culturales? Por otro lado, ¿las creencias culturales o religiosas ayudan o dificultan el afrontamiento de la enfermedad? ¿Y cómo condicionan las creencias culturales y religiosas al afrontamiento del final de la vida, donde deben actuar ante ellas los profesionales de la salud? Todo tuyo. Muy bien, muchas gracias Paz por haberme dejado las preguntas más fáciles. Bien, aquí tienen el título de lo que les quiero presentar. Es tan largo que no voy a leerlo, no sé qué se llama más el tiempo de exposición. Pero cuando vean que cuando termine el tiempo de exposición verán que no sobra ninguna de las palabras que están ahí. Nuestra sociedad es cada vez más multicultural. Convivimos con inmigrantes de culturas dispares,
musulmanes norteafricanos, africanos subsaharianos, asiáticos, latinoamericanos de diferentes etnias. En algunos casos tienen reservas culturales, incluso religiosas, a la hora de tratar sus problemas de salud en un sistema sanitario generalmente de calidad como es el nuestro, pero también para ellos distante culturalmente. Su mundo cultural y espiritual con el que afrontan la enfermedad a veces difiere de la medicina occidental. Hay enfermedades, generalmente de carácter psicosomático, que afectan a determinadas sociedades y culturas. Dentro de la antropología médica se les conoce como síndrome cultural. Así, por ejemplo, y me van a perdonar mi falta de acento mandarín, el Shenjin Shuairuo, que significa algo así como debilidad del sistema nervioso, es un trastorno mental típico de China, asociado a la pérdida del honor, que originariamente se identificó con la neurastenia o llamada síndrome de fatiga crónica, y caracterizado por trastornos depresivos que se expresan a través del cansancio y en ocasiones en forma de disfunciones sexuales. En Perú, un concepto quechua de uso común es chucaque, término que podría traducirse por susto o vergüenza. Suele referirse a aquellas situaciones en las que una persona se ha sentido avergonzada por alguien considerado de rango o estatus superior y puede causar dolores de cabeza, depresión, tristeza, pérdida de sueño y apetito. En casos muy extremos puede llevar al suicidio. Hace unas décadas, el síndrome brain fog, agotamiento del cerebro, afectaba entre el 20% y el 40% de los estudiantes de las escuelas secundarias y de las universidades del África Negra. Se caracteriza por dolencias somáticas de naturaleza depresiva. Estos estudiantes, especialmente aquellos que procedían de familias menos occidentalizadas, de una manera consciente o inconsciente, creían que traicionaban a sus antepasados cuando acudían a las escuelas y universidades occidentales. Bastantes se quejaban de dolores en el pecho, en el abdomen y en los ojos, particularmente durante las horas de estudio. Algunos de vosotros igual también os quejáis de eso. E incluso algunos soñaban que los seres ancestrales, sus antepasados, les mordían. Diversos estudios antropológicos señalan que en el África subsahariana se comparten ciertos elementos culturales característicos. Una estrecha vinculación con la naturaleza, mayor preocupación por el bien común que por el individual, una relación sacral con el universo y un núcleo familiar amplio más allá de los padres e hijos. No es extraño que estas personas rodeadas de seres queridos desde la infancia, en contacto con la naturaleza y con un claro sentido de la vida, enfermen, entre comillas, de algún modo cuando experimentan el desarraigo durante los procesos migratorios. Este estrés crónico y múltiple que afecta a los inmigrantes que sufren situaciones extremas se conoce como síndrome de Ulises. Bastan estos ejemplos para mostrar la conveniencia de que los distintos profesionales de los ámbitos social y sanitario se formen en habilidades de comunicación empática y en el conocimiento básico de las costumbres, cultura y espiritualidad de al menos los grupos de inmigrantes mayoritarios de nuestro entorno. Conocer y comprender estas preocupaciones culturales y espirituales puede ayudar al profesional a diagnosticar mejor los problemas sociales y sanitarios que acucian a estas personas y a estas a sentirse más acogidas y valoradas. La Organización Mundial de la Salud entendió hace tiempo que la atención sanitaria debía integrar los aspectos físicos, psicológicos, sociales e incluso espirituales. En 1990, la OMS definió de la siguiente manera el concepto de espiritual. Lo espiritual, abro comillas, se refiere a aquellos aspectos de la vida humana que tienen que ver con experiencias que trascienden los fenómenos sensoriales. No es lo mismo que religioso, aunque para muchas personas la dimensión espiritual de sus vidas incluye un componente religioso. El aspecto individual de la vida humana puede ser visto como un componente integrado junto con los componentes físicos, psicológicos y sociales. A menudo se percibe como vinculado con el significado y el propósito, y para los que están cercanos al final de la vida, se asocia comúnmente con las necesidades de perdón, reconciliación y afirmación de valores. Cierro comillas.
Y continúa la Organización Mundial de la Salud. El paciente, abro comillas, tiene derecho a esperar que sus expectativas espirituales sean respetadas y escuchadas con atención. Si el enfermo relata tales experiencias y reflexiona acerca de su significado, a menudo obtiene cierta paz interior. Es de importancia primordial respetar las creencias del paciente. No es preciso que las personas que atienden al enfermo estén de acuerdo con esas creencias para tomarlas en serio. Aun los no creyentes pueden contribuir al bienestar espiritual y la integridad de los demás. Cierro comillas. Diversos especialistas señalan que puede comprenderse la espiritualidad desde al menos 4 acepciones. A. La espiritualidad como sistema de creencias y valores. En este sentido, la espiritualidad sería casi idéntica al concepto de religión. B. La espiritualidad en el sentido de la vida, propósito y conexión con los demás. C. La espiritualidad como sistemas de valores y creencias no religiosas. D. La espiritualidad como un fenómeno metafísico o trascendente. Comprender esta espiritualidad, religiosa o no, es fundamental para atender las necesidades de la persona que sufre, que está en situación de vulnerabilidad y que se encuentra ante el final de su vida. Precisamente, diversos estudios muestran que una sana, insisto, sana o saludable espiritualidad o religiosidad favorecen una mayor resiliencia ante la enfermedad e incluso ante el difícil trance del morir. Conocer y respetar estas creencias ayuda a curar y a cuidar mejor. Es por ello que los diversos profesionales vinculados a los ámbitos social y sanitario debieran poder formarse en competencias que favorezcan la empatía y la comprensión de las necesidades espirituales de las personas a las que atienden. No obstante, también hay que estar precavidos ante ciertas formas nocivas de religiosidad o espiritualidad, que las hay. No olvidemos la negativa de los testigos de Jehová a las transfusiones de sangre, basada en una equivocada interpretación de determinados textos bíblicos que únicamente aluden al tabú judío de comer carne con sangre. En los Estados Unidos pueden encontrarse al menos 25 iglesias con nombres como la Asamblea de la Fe, los Discípulos de Cristo, etc., que reúnen a cerca de 1 millón de adeptos que se oponen a todo tipo de intervención médica, sosteniendo que solo Dios puede curar, si esa es su voluntad. De modo que la oración es el único medio al que recurren en situaciones de enfermedad. Son varios miles los niños miembros de estas sectas fallecidos por falta de asistencia médica en las últimas 4 décadas. Estas formas nocivas de religiosidad pueden convertirse en una amenaza para la propia persona y para aquellas con las que conviven, y de algún modo debieran de construirse. Deben evitarse también ciertas formas de meditación que sugieren o dan a entender que el dolor puede ser siempre controlable o mitigable. De modo que si la persona no lo consigue, es o porque realmente no quiere, o porque no está realizando correctamente las técnicas adecuadas. Lo que implícitamente conllevaría a generar un sentimiento de culpa o de fracaso. Tampoco es recomendable, no llamen a esos teléfonos por favor, tampoco es recomendable acudir a videntes especialistas o curanderos que, como el autoproclamado maestro Casa, cuya publicidad se nos entrega en las bocas del metro de Bilbao, a mí esto me lo han dado a mí, saliendo de la boca del metro, precisamente de Cruces, cuando iba a visitar a un amigo enfermo, que prometen la sanación de cualquier enfermedad y la resolución de cualquier problema. Una auténtica religiosidad saludable comprende que Dios no desea ni provoca el sufrimiento de las personas, sino su bienestar y felicidad, pero respetando el juego de la libertad y finitud humanas, aunque esto pueda conllevar, incluso para el creyente, la sensación de que está distante o callado. Tranquila que termino en breve. Gracias. Una religiosidad y espiritualidad saludables ayudan a afrontar la vida con realismo y equilibrio. No prometen curaciones milagrosas, ni generan indebidos sentimientos de culpa.
Esto significa que la dimensión espiritual es fundamental porque desde ella afrontamos la cotidianidad de la vida y empatizamos con los demás y con el mundo que nos rodea. Diversas investigaciones han demostrado que desde la perspectiva del ámbito de las ciencias de la salud, la espiritualidad es una estrategia de afrontamiento ante el dolor y la enfermedad, también de las enfermedades crónicas, que puede ayudar a las personas a asumir, de algún modo, sus síntomas físicos, psicológicos y emocionales. Hablar sobre religión o espiritualidad ayudaba a las personas a integrar sus creencias espirituales, religiosas o laicas, así como a conciliar las explicaciones científicas relativas a la salud y a la enfermedad con las propias perspectivas y expectativas espirituales. Y esto vale tanto para los pacientes como para los propios profesionales de la salud, que también tienen sus creencias y su espiritualidad, ¿cómo no? Reconocer que una espiritualidad saludable ayuda positivamente a afrontar el dolor y la enfermedad, llama a tomar una actitud de mayor apertura hacia las creencias y prácticas de las personas, respetando las diversas manifestaciones de su espiritualidad y ayudando a quienes acompañan a reconstruir su mundo de significados. La formación en estas cuestiones, por parte de los diversos profesionales, es un reto que puede beneficiar a toda la sociedad. Muchas gracias. Por favor. Perdón, se me ha olvidado, solo un segundo. ¿Esta diapositiva? Tiempo. Vale, nada. No, di. Esta noticia que tienen aquí acaba de salir esta misma tarde en los medios de comunicación. Esta misma tarde. Parece ser que el punto cero del coronavirus en Corea del Sur es una secta, sí. que es la que tienen ahí mencionada, Sí. que está conformada por 250.000 personas, de las cuales 10.000 parece que han adquirido el coronavirus porque no han tenido ninguna precaución, porque se pensaban que estaban iluminados y protegidos por su fe. De hecho, el predicador, el fundador de esta secta, que se cree una especie de Mesías, entiende que el coronavirus no es más que una tentación, es una iniciativa de Satanás. Bueno, esto es un ejemplo de mala religiosidad y mala espiritualidad. Gracias. Gracias a ti. Ahora es el turno del doctor Jacinto Batis, que nos va a dar una perspectiva y una respuesta a las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los principales retos de la sanidad ante el cambio del rol de paciente y la información a la que accede el paciente? Y al final de la vida, ¿cómo se humaniza esta atención? ¿Solamente hay que humanizar el final de la vida? Muchas gracias, Paz. Yo me sumo a los agradecimientos que habéis hecho antes para ahorrar un poco de tiempo, pero sí voy a permitirme decir que, como Paz es periodista, a mí me enseñaron que a los periodistas hay que responder a las preguntas, pero no necesariamente a lo que pregunten, sino decir algo para que tengan algo que redactar después. Jacinto, no mentirás. No mentirás. No voy a mentir, pero voy a responderte a mi manera, como dice la canción. Bien, en principio la ciencia efectivamente debe estar acompañada por el acercamiento humano, y esto sí lo tenemos claro, y esto sí es un gran reto. Esas necesidades de los seres humanos en relación con su salud van allá del simple modelo de curación de la enfermedad. Los profesionales sanitarios tenemos que trascender un poco de esa situación de curar y curar cuando tenemos que hacer más cosas, porque la comprensión del paciente en su modo de reaccionar ante la enfermedad y el sufrimiento exige del médico, en este caso, una actitud enfocada al servicio de la persona. Tenemos que pensar que el enfermo es una persona, la persona es algo que está integrado por 4 dimensiones, como es la física o biológica, la emocional o psicológica, la social o familiar y la espiritual o trascendental. Por lo tanto, si no lo enfocamos al servicio de la persona, lo estaremos haciendo mal. Es verdad que los profesionales sanitarios conocemos muy bien la dimensión objetiva de la enfermedad, los síntomas y manifestaciones orgánicas, pero el enfermo tiene su crisis de todo su mundo, sus valores, sus expectativas, sus relaciones, y el profesional y el paciente en este caso nos estamos moviendo en distintos niveles y no nos vamos a poder encontrar. Si queremos hacerlo y queremos encontrarnos, tenemos que integrar todo eso en esa relación
para que nos podamos mover al mismo nivel y nos podamos encontrar. Este es el cambio y el reto que a nivel sanitario tenemos que plantear. Hay otro reto que es fundamental también, que es el de respetar los valores del enfermo. Se nos está diciendo continuamente, pero claro, a veces nos preguntamos ¿qué son los valores? El paciente nos lo dice claramente, son todas aquellas cosas que son importantes para mí y que deseo que me respeten. No hay que buscar en libros de filosofía la definición de valores, simplemente preguntarles. Es verdad que antes los profesionales sanitarios, sobre todo los médicos, también abandonábamos al enfermo con nuestro paternalismo, porque no le preguntábamos nada, le dejábamos a un lado. Es decir, ya, yo soy el médico, aquí opino yo, esto ya no sirve. Pero tampoco debemos de abandonar al enfermo argumentando la ley de autonomía que se nos dio, gracias a Dios, en el 2002, ¿no? Pero a veces abandonamos al enfermo con esa ley de autonomía, ponemos una barrera, yo ya le he informado, yo ya le he dicho lo que tiene que hacer, ahora usted decida. Y esto es abandonar también al enfermo. Por lo tanto, cuando abandonamos así al enfermo, pudieran surgir conflictos cuando entendemos la relación médico-enfermo en términos excesivamente autonomistas. Así que también advertimos a nuestros colegas, por favor, cambiar de actitud. Hemos de ejercer razonablemente la autonomía del enfermo y para eso es lo que denominamos autonomía compartida. ¿Qué es autonomía compartida? Pues que el paciente le has informado de todo lo que tiene que saber para que él decida abiertamente y libremente lo que tiene que decidir, pero que a veces él no sabe cómo hacerlo, a pesar de que le hemos informado y nos dice, doctor, ¿y usted me puede ayudar? ¿Usted qué haría? Y nosotros no podemos responder diciendo, eso es cuestión de usted, que yo ya he cumplido con la ley. No, tendremos también que ayudarle, porque él necesita que nos pide ayuda para decidir. Por lo tanto, esa es lo que se llama autonomía compartida. Y no olvidemos que el enfermo tiene derecho a renunciar al tratamiento, con lo cual también esto lo tenemos que tener en cuenta. No podemos abandonar al enfermo por decir, yo le he mandado esto, usted no lo hace y yo ya no le atiendo más. Otro reto importante es el de responder a sus preguntas. Tenemos que responder, pero claro, aquí nos lo dice muy claramente en esta viñeta, ¿no? Doctor, dígame la verdad, pero bajito para que no me asuste. Tenemos que ser capaces de decirlo de tal forma que no asustemos al enfermo. Y para eso a los médicos nos falta un poco de formación en esa forma de comunicación. Y aquí estáis los psicólogos que nos dais muchas lecciones y nos ayudáis a los médicos. A veces lo que hacemos es informar excesivamente, damos vueltas y hacemos laberintos de explicaciones. Empleamos palabras técnicas, el enfermo no nos entiende, él ya sabe lo que le ocurre y ve que no se atreve a contarnos la verdad. ¿Cómo tenemos que responder? De forma sencilla y gradual, sin mentir. Esto es un reto importante. Tenemos que saber que si descubre que le estamos engañando, va a perder la confianza en nosotros y se va a aislar. Por lo tanto, hemos perdido al enfermo. ¿Y por qué tenemos que responderle? Porque tiene derecho a saber lo que le ocurre y además tiene derecho a tomar decisiones y no podrá tomar ninguna decisión si no sabe lo que le ocurre. Por lo tanto, esta pregunta termino diciendo acercamiento humano, autonomía compartida y responder a sus preguntas sin mentir. Estos serían los retos de esta primera pregunta. Vamos a la segunda pregunta. Como pensé que las ibas a hacer de forma individual, o sea, por partes, pues lo he planteado así. La otra pregunta, al final de la vida, ¿cómo se humaniza la atención? Pues los pacientes cuando están al final de la vida han comprendido que la técnica ya no les es útil para curar su enfermedad, pero tienen necesidad de las personas, de su familia, de sus amigos, de su médico, de su enfermera, de su auxiliar, de su limpiadora de la habitación, porque todo eso le va a servir de forma muy práctica, ¿no? ¿Y cómo tenemos que humanizar entonces esa atención? Pues hombre, por lo menos hagamos esto y no nos vamos a equivocar, haciendo a los demás los que nos gustaría que nos hicieran nosotros si estuviéramos en su misma situación. Empleemos esta máxima y seguro que lo vamos a hacer bien. De entrada, no abandonar al enfermo, quitándole el dolor, evitando pruebas diagnósticas y tratamientos en la situación clínica de terminalidad que resultarían inútiles, sedándole cuando lo precise, respetando los valores, como hemos dicho antes, y ayudando a la familia a sobrellevar la pérdida de su ser querido, porque al final de la vida, cuando el paciente se muere, no ha acabado nuestra atención. Tenemos que tratar de ayudar a sobrellevar la pérdida a la familia. Resumo, ¿cómo humanizar? Pues cómo me gustaría que humanizara la atención cuando llegue mi momento. Aquí tengo miembros del equipo de mi hospital. Por favor, atenderlo bien y apuntarlo, que me gustaría así. Que me trate como un ser humano hasta el momento de mi muerte.
que no solo me contemplen como una estructura biológica, sino que además tengan en cuenta mi dimensión emocional, social y espiritual, que me permitan expresar mis propios sentimientos y emociones sobre mi forma de enfocar la muerte, que me permitan participar en las decisiones que incumban a mis cuidados, que no me dejen morir solo, abandonado por mis seres queridos y por los profesionales, que mis preguntas sean respondidas con sinceridad pero que no me engañen, que respeten mi individualidad y no me juzguen por mis decisiones aunque sean contrarias a quienes me atiendan, y que me cuiden personas solícitas, sensibles y entendidas, intentando comprender mis necesidades y que además sean capaces de obtener satisfacción del hecho de ayudarme a afrontar la muerte. Que quien me cuide al final de la vida lo haga como le gustaría que le cuidara a él cuando llegue en su momento, y que no precipiten deliberadamente mi muerte, pero que tampoco prolonguen innecesariamente mi agonía, sino que me ayuden a no sufrir mientras llegue mi muerte. Y por último, que atiendan a mis seres queridos después de mi muerte para aliviar su pena. Esta sería la segunda respuesta a tu pregunta. Y por último, te prometo que esta es más breve. Te quedan 4 minutos. Pues me van a sobrar algunos. Espero. ¿Solamente hay que humanizar al final de la vida? Me preguntabas. No, tenemos toda esa etapa desde que nacemos hasta que morimos y nos hacemos mayores, tenemos que humanizar. No podemos decir que solo cuando se llega al final. Tenemos que humanizar desde el principio, ¿no? Tal vez cuando nace un niño estamos todos ahí arropando al nacimiento, pero cuando uno se muere solo en la zona más triste y más lúgubre del hospital. Por eso tenemos que humanizar hasta el final de la muerte. Fíjese este chiste también. Le advierto que tomarme la atención y pedirle recetas solo es un pretexto. Lo que me cura es hablar con usted. Es que en las consultas vemos todos los días y a veces lo que quieren es que nos acerquemos un poco y humanicemos la asistencia. No que estemos mirando al ordenador y ¿qué le duele? La cabeza, sí, pum, paracetamol. Pegamos a la tecla y sale el paracetamol y ya no le hemos preguntado nada más. El grado de responsabilidad de una sociedad se mide por su compromiso con los cuidados a quienes son frágiles, son dependientes, son vulnerables, son marginados y son sufrientes. Por lo tanto, seamos conscientes de que está aumentando el número de personas con cáncer, la población está envejeciendo, nos necesitan en nuestros cuidados estas personas que están envejeciendo, aumenta el número de enfermos crónicos avanzados, como hemos visto, aumentan las enfermedades degenerativas, nos tenemos que adaptar a sus necesidades según sus culturas, como también se ha explicado aquí, y también ellos nos necesitan, como también se nos ha explicado aquí. Por eso, todos ellos representan un reto importante para las sociedades desarrolladas, que somos una sociedad desarrollada. Por lo tanto, tenemos el reto de resolverlo, porque muchas de estas personas padecen un sufrimiento intenso y precisan una atención esmerada en la que debe estar implicada toda la sociedad. Y toda la sociedad somos nosotros. Para finalizar, dejar esta imagen, que es un curso que se va a impartir